vamos a comenzar. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Qué bueno que nos encontramos hoy de nuevo en nuestra charla semanal. En este caso, hoy vamos a abordar un tema, lo vamos a abordar en dos partes, sobre todo porque es un tema amplio, es un tema interesante, es un tema de vigencia, es un tema actual y es un tema que nos compete absolutamente a toda la comunidad. Entonces, vamos a hablar de la historia de las mujeres vista desde el punto de vista histórico. Vamos a tomar algunas partes del lado filosófico, algunas del lado sociológico, pero siempre tratando de dar algunos marcos teóricos sobre el estudio de la importancia de las mujeres en la sociedad, en este caso visto desde la historia. Y bueno, es un tema polémico, es un tema que va seguramente a generar muchísimas más preguntas, muchísimas más dudas, y lo más importante es que todos vayamos participando en esta dinámica tan interesante y que nos va dando luces acerca de por qué los movimientos que tenemos ahora de las marchas acerca de el Día de las Mujeres, acerca de los derechos de las mujeres, todos estos eventos que hemos visto, estas marchas, estas protestas, ¿por qué están ahora? ¿Por qué son tan vigentes? ¿Por qué son tan importantes para absolutamente toda la comunidad? ¿Y por qué debemos involucrarnos más en ella? ¿Y por qué debemos de tener muchísimo más conciencia de estos eventos? Entonces, vamos a hacer un recorrido en esta primera parte de las mujeres, de la historia de las mujeres, a partir de su papel en la historia. Vamos a ver cómo fue evolucionando, cómo fue surgiendo la parte de las atribuciones y contribuciones en el arte, en la agricultura, en el lenguaje, en el arte, en fin, todo ello. Vamos a ver después la parte de cómo se vuelven diosas, cómo se convierten en esta parte mística y llegan a ser diosas y contener representaciones prácticamente en todas las culturas, como todas las culturas las van a representar y cada una va a tener funciones vitales. Y luego pasaríamos a la parte medieval, como en la parte medieval también viene una especie de invisibilización de las mujeres, pero hay un momento climático porque hay una lucha entre las mujeres, la iglesia, las monarquías, y vamos a tener momentos muy iluminados donde vamos a ver mujeres que van a resaltar sobre esos puntos y que le van a dar otro toque para que cuando lleguemos a la modernidad y nos vamos a encontrar aquí con un proceso complicado, porque vamos a ver ahí la parte de cuándo la Inquisición, cuándo la intolerancia religiosa, cuándo salvar los intereses, por ejemplo, de la iglesia también, que no tenían mucho que ver con la religión en un momento, van a hacer que las mujeres se conviertan en estas brujas perseguidas, quemadas, maltratadas, y dejar la imagen que tenemos hasta la fecha. En la segunda parte, en la segunda sesión, lo que abordaríamos es a partir de ese momento de invisibilización a la actualidad, a cómo llegamos al 8M, pero sobre todo, cómo fue que llegamos al 9M, al día donde las mujeres tomaron en este caso las ciudades, tomaron sus casas y dejaron las calles, y en ese sentido dieron una gran en este caso, una gran carta de presentación acerca de lo que representan los derechos de las mujeres en la actualidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar nuestra sesión viendo sobre todo cómo las mujeres siempre han tenido esta cuestión de la representatividad, cómo usualmente nosotros tenemos una imagen muy idealizada del papel de las mujeres en la historia. Cuando nosotros vemos esto, usualmente nos cuesta mucho trabajo encontrar referencias acerca de las mujeres en la historia, porque casi la historia la han escrito, la mayoría lo han escrito hombres. Y entonces siempre hay un intento de invisibilización, y no nada más en la parte histórica, en todas sus representaciones en el arte, en la ciencia, en la cultura, siempre la mujer queda como segundo plano, invisibilizada. Y obviamente, pues esta tiene que ver con la cuestión de quién escribe la historia y cuáles son las interpretaciones de la historia. Pero cuando nosotros nos ponemos a revisar
la historia, cuando hacemos este revisionismo de algunas situaciones, entonces vamos encontrando sobre todo las grandes aportaciones que tenemos en este momento, que disfrutamos en este momento y que no reparamos en un momento dado, a pesar que eran aportaciones surgidas desde las mujeres. Entonces, cuando hacemos estudios antropológicos o cuando revisamos las excavaciones arqueológicas y cuando nos metemos más profusamente a la parte de la literatura histórica sobre el papel de las mujeres, encontramos que desde la prehistoria, desde el paleolítico y pasando por el neolítico, todas estas etapas de la edad del hierro, la edad del cobre y todo, las mujeres como tales representaron el gran soporte de esas primeras sociedades, de estas sociedades nómadas que andaban girando de aquí para allá, buscando los alimentos a través de la caza y la recolección, pero las mujeres aquí jugaban un papel muy importante, tan importante que en ese momento nosotros las podemos considerar que son las creadoras de varias de las partes que ahora nos dan básicamente el sustento como sociedad, como el arte, ¿no? Las mujeres en este caso son las grandes creadoras del arte, de la agricultura, de la música, del lenguaje, y durante, podemos decir, miles de años, hubo un matriarcado que dominó a las sociedades, en este caso nómadas, y después en las primeras culturas ya establecidas a través de pequeños estamentos. Entonces, vamos a ver cómo, por ejemplo, en estas representaciones que tenemos, aquí estas pinturas rupestres, cuando son representadas las mujeres en las paredes, con estas grasas y combinaciones con sangre y algunos minerales con las cuales hacían estos dibujos, siempre vemos a las mujeres en conjunto. Es muy difícil encontrar imágenes rupestres de mujeres solas. Siempre las encontramos en conjunto, siempre las encontramos en una actitud de conservación de la familia, cargando bebés, juntas, llevando el alimento, en fin. Y las representaciones de los hombres casi siempre son rodeados de animales, cazando el animal o en otro tipo de rituales que tienen más que ver con la alimentación. Pero las imágenes que nosotros encontramos de mujeres pareciera que están danzando, pareciera que están en una festividad, pareciera que están en esta parte de conjunto, todas ellas realizándose. Y cuando nos ponemos a revisar entonces esta parte de la literatura, nos encontramos, por ejemplo, cómo la mujer crea el arte a partir de estas primeras representaciones rupestres. Es decir, nosotros sabemos que los hombres salían a cazar el bisonte y ir a la cacería no representaba 1 o 2 días, les podía llevar semanas, meses incluso. A veces también hay algunas anotaciones y estamos también, ahora lo sabemos, que pues también iban mujeres a veces en estas expediciones. No es que fuera una cuestión solamente de puros hombres y todo este asunto, no. También iban mujeres acompañando a estos hombres. Pero las mujeres se quedaban básicamente a resguardar el lugar donde se sentaban estas pequeñas comunidades y a partir de ahí empiezan a hacer representaciones. La representación básicamente rupestres del hombre con el bisonte es una visión anímica que tienen estas primeras mujeres. ¿Por qué? Porque es una visión no de lo que sucedió, sino lo que puede suceder. Es decir, pinto al bisonte, pinto al mamut, en este caso, para atraerle, para quitarle, en este caso, su esencia, su ánima, ¿no? Y a partir de eso facilitar la cacería. Entonces las mujeres a partir de ahí también tienen una visión de tomar una parte del arte, pero también una parte mística, de comenzar a ver más allá del mero hecho real de la cacería, sino también una parte mística. Y entonces empiezan a representarse en las paredes, empiezan a representarse en este caso como las grandes creadoras. En este caso, por ejemplo, en esta imagen podemos ver aquí a las mujeres, ¿no? Las mujeres en este caso en una especie de ritual, ¿no? En una especie de pintura, pintando al bisonte y creando esa sensación de la comunicación también. Entonces, mucho del lenguaje que nosotros tenemos y de la parte de podernos comunicar también proviene de las mujeres. Fueron las primeras iniciadoras que comenzaron a
prefigurar lo que ya sería un lenguaje, en este caso oral, estructurado y armado. También ellas fueron las que crearon la parte de la agricultura, cuando una vez que se establecen y que empiezan a ver a partir de las semillas que caen y que caen en algunas laderas o que caen en la tierra, o que también en las letrinas que tenían empiezan a ver cómo empiezan a florecer, en este caso, algunas semillas. Entonces empiezan a reproducir, digamos que las letrinas van a ser los primeros grandes laboratorios de la agricultura, y las mujeres van a ser las encargadas de ir y reproducir básicamente esos esquemas, de reproducirlos en otros lados. Entonces también le debemos a las mujeres esta parte de la agricultura, pero también la parte religiosa, como decíamos, la parte del chamán, siempre la vemos, ¿no? Creando, curando, la parte medicinal, la parte donde las mujeres también, a partir de la agricultura, a partir de la recolección de plantas, de semillas, comienzan a ser las grandes iniciadoras de la medicina. ¿Por qué? Porque básicamente la combinación de estos elementos van a encontrar algunos remedios que hasta la fecha siguen existiendo y que han sido la base de la medicina contemporánea. Pero algo que hacía que las mujeres tuvieran un papel relevante en estas comunidades nómadas era ser partera. Entonces, ser partera era recibir la parte de la vida. Entonces, no nada más creaban la vida, sino también la recibían. Y entonces esa conexión entre mujeres, entre el conjunto de mujeres, que es lo que vemos representado en la de mi imagen de abajo, es esa parte donde vamos a ver siempre mujeres juntas, siempre mujeres siendo una unidad, 3, 4, 5, 6 mujeres, pero actuando como una unidad. Creo vida, recibo la vida y en este caso la propago. Y en ese sentido, por eso nosotros comenzamos esta sesión como las mujeres como creadoras. ¿Por qué? Pues porque crean todos esos esquemas, ¿no? Crean la lengua, crean el arte, crean la medicina, crean esta parte religiosa, mística y sobre todo la parte de la creación de la vida. Entonces, todos estos miles de años entre el Neolítico y el Paleolítico, pues obviamente iban a tener una repercusión en la percepción de las mujeres. Entonces, a través de los años que se han hecho, sobre todo excavaciones en lugares, tanto en Europa, en algunos del Medio Oriente y en África, sobre todo en Turquía, hay muchas de estas piezas, se han ido encontrando siempre figuras que van a representar a la mujer casi siempre en las mismas formas. Siempre, en este caso, con la cadera anchas, siempre voluptuosas, algunas con rostro, algunas sin rostro. Ahorita vemos un poco cuál es la idea de esto, pero siempre vamos a ir encontrando a la mujer, ella, como una representación. Y muchas de estas representaciones, los antropólogos y los arqueólogos llegan a algunas conclusiones, más bien algunas interpretaciones de por qué las mujeres son representadas así. Una de las grandes interpretaciones que se les da es la cuestión de la fertilidad, es decir, las mujeres como grandes, al mismo tiempo creadoras de vida y receptoras de la vida, sí, la cadera ancha va a representar básicamente esa situación de seguridad, es decir, tengo la cadera ancha, me representa que puedo tener un parto sencillo, un parto fácil, y entonces puedo tener al hijo. Y entonces, obviamente, las mujeres empiezan a ser representadas así. También la parte de los senos grandes por la parte de amamantar. Obviamente, las figuras que vamos encontrando, tenemos una figura que es, digamos, la más famosa, la Venus de Wellington, pero básicamente nosotros vamos viendo que estas figuras siempre tienen una gran similitud entre ellas. Y todas estas figuras han sido encontradas en diferentes partes, tanto de Europa como en este caso, de la parte de Turquía, algunas al norte de África. Y entonces todas se parecen, todas van teniendo la misma forma. Entonces, estas mujeres, que después se les va a poner las Venus, ¿no? Un poco por la parte idealizada de las Venus griegas. Las Venus van a ser, en este caso, las primeras representaciones de las deidades de mujeres en el culto a la fertilidad.
Entonces, ahí vamos a ver que estas figuras durante miles de años fueron las figuras principales y las mujeres durante todos esos miles de años fueron verdaderamente el centro del poder. Es decir, el matriarcado estaba arriba, estaba adelante y en este caso los hombres tenían un papel secundario. Pero nosotros en esta figura, la que tenemos aquí en la parte inferior derecha para mí, esta que está aquí, esta es una figura que nos va a ser un punto de quiebre, porque esta figura es encontrada en una de las comunidades turcas más antiguas, digamos que es donde nosotros podemos decir que es la primera gran cultura, la primera cultura que se logra asentar en Turquía, que también es una cultura un poco complicada. Podemos encontrar ahí que ahí las mujeres comienzan sí a tener todavía su representación como divinidad, pero también comienza un proceso de ir igualando los papeles con el hombre. Es decir, los hombres comienzan a tomar un papel relevante y empezar a delegar a las mujeres acciones secundarias, como era la de moler el trigo, moler en este caso algunos alimentos y mantenerla alejada en la parte de la agricultura, mientras los hombres se dedicaban un poco a la parte de administración. Entonces, obviamente ahí ya empieza a prefigurarse un cambio que vamos a ir viendo que se va a ir constituyendo poco a poco en las culturas. Entonces, la mayoría de nosotros de las culturas que vamos a encontrar y de las figuras, siempre vamos a encontrar esta figura. Entonces, la cadera ancha, los senos prominentes y la mujer básicamente como deidad y ya va a tener esta mujer como deidad va a tener muchísimas representaciones en las culturas más antiguas, en la judio-cristiana, en las culturas mesopotámicas, en las culturas orientales e incluso en culturas muchísimo ya un poco más avanzadas, vamos a encontrar cómo la mujer pasa de ser creadora, luego pasa a ser diosa y tiene un papel relevante. Y ojo, el papel de diosa va a corresponder también con la función de cómo era vista la mujer en imperios donde los hombres comenzaban poco a poco a tomar el control y a tomar el poder. Pasaban a tomar, digamos, la parte administrativa que ellos consideraban propia de los hombres. Uno de los primeros mitos que tenemos acerca de esta lucha entre las mujeres y los hombres es el mito de Lilith, ¿no? El mito de Lilith, en este caso, es una parte de la tradición judío-cristiana y donde nosotros, bueno, en la Biblia, sobre todo en la parte del Antiguo Testamento, en el Génesis encontramos básicamente la historia que todos sabemos, la historia de Adán y Eva, y entonces Eva creada a partir de la costilla de Adán y todo ello. Bueno, esto es como la parte que todos conocemos, pero en los, digamos, en otros textos hebreos, se comienza a hablar de otra mujer, ¿no? De otra mujer diferente a Eva, una mujer que la precede, que es Lilith. Y entonces Lilith se va a convertir en un símbolo por lo siguiente, porque va a ser la mujer que no va a ser sumisa, va a ser una mujer rebelde, va a ser una mujer autónoma, independiente, con características propias. Cuando en los textos hebreos donde se menciona la creación con Lilith, se menciona que Lilith y en este caso Adán nacen exactamente de la misma forma, del barro, como también en el Corán vendría apuntado que también los primeros hombres nacen iguales. Después ya hubo algunas modificaciones, pero es muy parecido el mito. Entonces, Lilith y Adán surgen básicamente del barro. Y entonces comienzan a tener las mismas funciones. Y entonces empiezan a tener básicamente una lucha de poder. ¿Por qué? Porque Lilith, en este caso, es parte del mito de Lilith, es que cuando ellos tenían sexo, uno de los básicos representantes de Lilith es que ella quería la posición de arriba, ella quería estar arriba. Ante las negativas de Adán, Adán se queja de la actitud de Lilith y básicamente es expulsada del paraíso por negarse a estar en la posición de abajo, en la posición sumisa para ella. En ese sentido, cuando Lilith es expulsada del paraíso,
Más posteriormente se crearía Eva, ¿no? Ya en los textos bíblicos que conocemos. Pero la historia de Lilith es cuando realmente comienza. Ahí es donde arranca la historia de Lilith. Porque Lilith, fuera del paraíso, ¿no? Comienza, hay otros hombres y hay otros seres humanos. Es decir, está fuera de este relato de que son los primeros hombres. No, hay otros hombres y otras mujeres atrás. Pero Lilith, al ser condenada a estar fuera, también es condenada por este Dios vengativo judío-cristiano a no tener hijos, ¿no? A que sus hijos nazcan, y si lo tienen, van a nacer muertos. Entonces, uno de los arcángeles de este Dios vengativo se enamora de ella y le concede el deseo de que sus hijos nazcan vivos durante 7 días. Y entonces hay que entender también las metáforas de los días, ¿no? Por ejemplo, si Matusalén en la Biblia nos dice que vivió 900 años, entonces hay que entender las referencias temporales. Entonces a los 7 días muere. Entonces, obviamente, Lilith, en venganza de esta, de que no puede tener hijos y que sus hijos van a morir muy temprano, entonces decide vengarse del creador. ¿Y cuál es la venganza de Lilith? Pues básicamente ir contra su figura clave, que es, en este caso, Adán. Entonces, por eso a Lilith la vemos siempre representada desde los cuadros medievales y después va en la mayoría de las culturas, va a llegar hasta algunas culturas indias, donde vamos a ver a Lilith siempre con estos cabellos rojos, rojos, ojos azules profundos, ¿no? Con esta representación de la mujer que va a seducir, la mujer que va a entrar en la mente de los hombres, le va a seducir y va a destruir la figura básica, en este caso, de Dios judeocristiano, que es la pareja y esta parte del matrimonio. Entonces, Lilith se va a convertir como el primer gran ícono de esto que después en el Renacimiento va a ser llamada la bruja, ¿no? De que se va a convertir en la gran rebelde, la que hay que perseguir y que hay que censurar. Y ahora, haciendo un revisionismo, Lilith podría representar a esa mujer que no se deja asumir por un poder patriarcal, sino es autónoma, sino que es independiente y que tiene una mentalidad que la hace ir más allá de la estructura de dominio que tenía y partir de hacer una autonomía. Y entonces también es un símbolo, por ejemplo, ha sido tomada como un símbolo muy representativo en la historia de los vampiros, en estas historias de Lilith como la gran seductora, pero también la madre de estos no nacidos. Los hijos mueren muy temprano, pero al mismo tiempo quedan vivos, en fin. Entonces, Lilith va a tener muchísimas representaciones y nos las vamos a ir encontrando en muchos de los mitos. Por ejemplo, aquí la tenemos representada en el mito de Adán y Eva y la manzana. Esta es una pequeña escultura que está ahí en la iglesia de Notre Dame, allá en París, donde vemos a la serpiente, ¿no? Sale la serpiente seduciendo en este caso, pero la serpiente básicamente es Lilith, es decir, Lilith aplicando su venganza y rompiendo esta estructura perfecta para la cultura judío-cristiana, que era la familia, o en este caso el matrimonio, o la pareja de Adán y Eva. Entonces, Lilith ahí como el ícono, el que va a romper esa tradición, y va a ser la primera gran rebelde. Y también, bueno, la vamos a ver en representaciones, como les digo, en representaciones ya más romantizadas, como la madre de los vampiros, como la iniciadora de este mito. Y es algo muy curioso porque durante los siglos XVI y XVII el mito de Lilith empezó a tener algunas, algunas interpretaciones todavía muy rebeldes. Pero, por ejemplo, poco a poco vamos a ir perdiendo esta tradición, y incluso con Elizabeth Bathory va a ser una representante básicamente de estas historias de Lilith, que se bañaba en sangre para siempre estar joven y siempre estar ello. Entonces, aquí empieza a cambiar un poco el asunto,
de Lilith, y vamos a llegar a de representaciones tan icónicas y tan clásicas, vamos a llegar a esto, ¿no? ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento pasamos de la Lilith como madre de los vampiros a estas representaciones un poco ridículas de los vampiros? Bueno, pues obviamente a invisibilizar el papel de la mujer. Pero ahora vamos con el ahorita vamos a regresar otra vez con Lilith en Mesopotamia, cómo se traduce para allá. Pero también vamos a tener los griegos a través de los textos de Hesíodo, y su teogonía, vamos a encontrar también el papel de la mujer como estas diosas que van a ser finalmente protagonistas también. Aunque nosotros estamos muy casados con la idea, por ejemplo, de esos dioses casi y omnipresentes y patriarcales de los griegos, como es en este caso Zeus, Júpiter, Hades y todo. No, las diosas griegas representan muchísimas más cosas que, por ejemplo, como la sabiduría, la inteligencia, la fertilidad, en este caso el ímpetu. Por ejemplo, tenemos a Gea, ¿no? Gea, la tierra, ¿no? Gea, en este caso, como la diosa que va a salvar a sus hijos de ser comidos, en este caso, por el gran Urano, que también se le conoce como, algunos le llaman Cronos, en fin, en algunas interpretaciones, y que Gea va a ser la madre que va a salvar a estos titanes, a esos tres titanes que después van a gobernar la tierra en el Olimpo, en la tierra, en el mar, en el inframundo. Entonces, que ya siempre la vamos a encontrar como esta madre, la madre bondadosa. Pero ojo, los griegos, cuando crean sus dioses, los crean en esta representación de crear a los dioses como representación de las virtudes y los vicios de los hombres. Entonces, básicamente, al tener los vicios y los hombres, no tienen esta cuestión de la moralidad judío-cristiana, de que son buenos, son malos y todo. Zeus era un ser humano que podía violar, acosar, estar en todas partes. No tenía un canon de moral como el que lo concebimos ahora. Igual todos los dioses. Sin embargo, en los textos con Gea la encontramos como esta mujer que a pesar de todo salva a sus hijos, sabiendo cómo son sus hijos, los salva, los cuida y los va a estar protegiendo durante todo el tiempo. Entonces eso es muy interesante ver el papel de Gea. Otra de las diosas interesantes, por ejemplo, griegas, mujeres, por ejemplo, es Afrodita, que nace básicamente de la cabeza de Zeus y nace básicamente para la parte de la inteligencia, la parte de la sabiduría, no esté conectada con las emociones. Es poco la representación ahí. Pero tenemos, en este caso, tres dioses, Hécate, Artemis y Selene, que van a representar al mismo tiempo una unidad y que en la actualidad estas diosas son básicamente están muy conectadas entre sí y han sido relanzadas. Por ejemplo, es como una especie de trinidad, una trinidad femenina. Y entonces esta trinidad femenina, lo que nosotros vemos es básicamente ver las mujeres, ¿no? Ver estas mujeres como Hécate, Artemis y Selene, que van a representar el mito lunar, van a representar también el periodo menstrual, van a también representar la parte de las etapas en que la mujer vive, ¿no? La niñez, la juventud, la adultez, en fin. Entonces, estas imágenes, nosotros aquí vemos a Hécate, Artemisa y Selene, las vemos básicamente como unas diosas que van a estar muy representadas después hasta en el Renacimiento. Las vamos a encontrar como las Gracias en los cuadros de Botticelli, las vamos a encontrar en algunos textos casi alquímicos, y entonces estas van a ser sumamente interesantes, sobre todo porque, por ejemplo, Hécate es la diosa de la brujería, ¿no? Artemisa de la cacería y Selene, en este caso, de la fertilidad. Entonces, a ver, aquí veo algunas preguntas. Ajá, muy bien, sí, Lilith, muy bien. Saturno es Cronos, Urano es el cielo, perfecto, sí, muy bien. Sí, todas estas partes de la creación, en este caso de los mitos griegos, tienen cantidad de interpretaciones. Entonces, para unos
Cronos es el tiempo, en este caso, Urano puede ser el espacio, algunos lo representan con el caos, ¿no? Y incluso la parte de Afrodita naciendo a partir de la muerte de Cronos, que es el tiempo, naciendo y a partir de ahí la belleza matando el tiempo para perpetuarse. Entonces, por ejemplo, a Hécate, que es la diosa de la brujería, vamos a encontrarla siempre con algunas representaciones. Por ejemplo, esta es una representación ya casi del realismo, del siglo XVIII, donde siempre vamos a encontrar este conjunto. O sea, no es como si fuera una diosa sola, sino es un conjunto de diosas, como lo que vamos a ver después. ¿Qué pasa acá con Tonanzi, con la diosa Tonanzi? Que en Tonanzi no es que sea una diosa, es un conjunto de las diosas mexicas que representaban diferentes cosas, pero en conjunto representaban a la mujer. Entonces, Hécate va a ser también un poco esta parte de esta parte de Trinidad. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos la parte de estas gracias, representadas gracias griegas, ¿no? A Agla, Eufrosina y Italia. Entonces siempre vamos a regresar siempre este tipo de representaciones y eso es lo más interesante, que se van a reproducir estos mitos. Y obviamente siempre van a estar luchando contra la invisibilización de los mismos. En este caso, por ejemplo, aquí las volvemos a ver en este cuadro de Botticelli, ¿no? De la primavera de Botticelli, y acá la podemos ver. Entonces, siempre vamos a encontrar este conjunto de Trinidad, ¿no? Es que es súper interesante cómo vamos a irlas reproduciendo poco a poco. Muy bien, entonces, aquí hago un pequeño alto con Hécate y sobre todo con su sacerdotisa, que es Medea. Entonces Medea, al ser la sacerdotisa de Hécate, ella lo que hace básicamente es bajar su mito, bajarlo a la tierra. Entonces el mito de Medea es básicamente de que al casarse con Jasón y al ser despechada por Jasón, porque él se casa con una mujer muchísimo más joven y básicamente habían engendrado algunos hijos, ella, Hécate y Jasón, pues obviamente ella va a entrar en un estado de venganza, se va a vengar de Jasón. ¿Cómo se venga? Se venga matando a los hijos y matando a la esposa de Jasón. Y este mito de matar a los hijos va a ser básicamente el inicio de una serie de mitos que vamos a encontrar básicamente en todas las culturas a las cuales la cultura judío-cristiana llegó. Y por ejemplo aquí en México, pues básicamente es el mito de la Llorona, ¿no? Entonces Medea va a ser allá en los mitos griegos, se va a pasar después por los mitos judío-cristianos, se van a fundir, van a hacer ahí una fusión, luego va a llegar a Mesoamérica, bueno, la Nueva España, se van a fundir estos mitos que traen toda esta historia y vamos a encontrar nuestra propia Medea en la voz básicamente de la Llorona. Entonces, sí, Talia, también es el encanto, por supuesto, ¿no? Talia más bien, también es el encanto, sí, por supuesto. Si no, nada más tenían una función, claro, está aquí. Tienen muchísimas más funciones. Por ejemplo, ser musa no era musa de una sola cosa, podían ser de 5 o 6 cosas. Muy bien. Bueno, ¿dónde volvemos a encontrar a Lilith? Lilith la vamos a encontrar también en los mitos mesopotámicos. Los mitos mesopotámicos que hablan acerca de Lilith, aquí la transforman en una diosa, la diosa Ina, que es la madre, y luego la madre en este caso de las culturas mesopotámicas, y esta Ina va poco a poco va a ir tomando la parte de Lilith y se va a fusionar con ella y se va a generar una diosa que va a ser la diosa principal, en este caso para tanto los arcadios, los persas, en este caso los babilónicos, que va a ser Isa.
Y entonces Ishtar va a ser esta diosa también, que aquí la vemos en este caso posicionada sobre los tigres, que son el imperio, ¿no? La podemos ver aquí con unas ramificaciones que después las vamos, un aja, que después lo vamos a encontrar también en las culturas egipcias, ¿no? Y la vamos siempre a encontrar aquí como una diosa poderosa, fuerte, y una diosa que va a llegar a la cuestión, sí, de la fertilidad, pero también va a tener implicaciones en el amor, no nada más en el amor fraternal, sino en el amor de lo que podríamos llamar parejas. Y entonces el símbolo de Ishtar, que es básicamente esta estrella, nosotros la vamos a encontrar, esa estrella de 8 picos, porque representa los ciclos de Venus, es decir, cómo se va moviendo Venus a partir de sus ciclos y son vistos. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos una representación mucho mejor, ¿no? Vamos viendo, aquí esta es la de los 8 picos, aquí la vamos a ir viendo, cómo dependiendo de cómo va avanzando Venus en el espacio, podemos irla avanzando. Entonces, Ishtar es la de los 8 puntos, y entonces representa esta figura. Y entonces, básicamente, vamos a encontrar que Ishtar la vamos a encontrar también representada en muchos más mitos. ¿Por qué? Porque básicamente la vamos a después asociar con los ciclos de Venus, pero sobre todo con la parte de los griegos, la van a retomar con la parte esta del amor, la parte de la sexualidad, mucho de la parte del deseo, de la pasión. Entonces, básicamente, ¿no? Ishtar se va a convertir en una diosa que, vamos a ver en las culturas mesopotámicas, tenían una connotación acerca de las relaciones personales y de la sexualidad, donde la mujer era prácticamente, sí un instrumento de placer. De hecho, Ishtar en un momento dado va a ser como la diosa de la prostitución, porque la prostitución no era vista como una cuestión negativa, sino más bien era una cuestión de, incluso hasta de estatus social para las mujeres. Entonces, obviamente, cuando lo ponemos en el contexto de nuestra época, de los derechos y de las circunstancias de las mujeres, puede parecer hasta escandaloso que Ishtar fuera la diosa de la prostitución y que fuera enmarcada en ese sentido y que fuera una de las diosas principales. Pero tendríamos que entender las circunstancias en las cuales también esta cultura tenía sus fundamentos. También donde vamos a encontrar una relación muy extraña acerca de la divinidad y las mujeres, la sexualidad y las mujeres, va a ser en la cultura egipcia. Entonces en la cultura egipcia vamos a tener que la diosa principal va a ser la diosa madre, es la diosa Nut. Y entonces la diosa Nut es, aquí la podemos ver, es esta parte de acá arriba, ¿no? La diosa Nut básicamente es la diosa creadora y la vemos así alargada porque es el cielo, es el cosmos, están las estrellas, es la vía láctea, es la que va a ir generando a los hombres. Y su hija básicamente va a ser la diosa Osiris, Osiris es la diosa Isis, aquí la vemos. Entonces esta diosa Isis, aquí al tenerla nosotros vista, ella va a ser su heredera. Y al ser, aquí vemos a Nut, en este caso, una representación muchísimo más clara, la podemos ver aquí representando como el cielo, el universo, las estrellas, ¿no? El sol, ¿no? Todo cubierto. Ajá. Vamos a tener a Osiris. Y entonces cuando vemos a Osiris y su aja, ¿no? Vemos aquí su estructura teniendo al sol en la parte de arriba, teniendo parte aquí un halcón, que era muy representativo del poder para los egipcios. La vamos a ver también como la representante de las diosas creadoras, las diosas en este caso de no nada más allá del culto de la fertilidad, también más allá con el culto de la pareja, pero también del poder que no se comparte. Y entonces, una de las cosas que vamos a tomar de Isis es que Isis va a ser la madre de Horus. Y al ser la madre de Horus, ¿no? Que también va a ser uno de los dioses principales, ¿no? Que va a tener con su hermano Set. En este caso, aquí lo más importante que nos va a dejar esto es que Isis, después el culto a Isis va a durar muchísimo adelante de la parte ya entrado el cristianismo, por ahí del año 300, 400, todavía seguía el culto a
a Isis. Y Isis se va a convertir en el modelo de esto. O sea, si vemos la figura aquí, vemos a una mujer amamantando con el hijo, que son imágenes muy extrañas de encontrar en este caso, en ese contexto. Digamos, si queremos encontrar una diosa amamantando, pues es muy, muy difícil encontrarla. Y entonces el Nisi va a ser el modelo para lo que después van a ser las vírgenes en el cristianismo. Y entonces siempre que encontremos las representaciones en el cristianismo, vamos a encontrar a estas mujeres cargando al bebé, ¿no? Amamantándolo y todo ello, pero parte del mito de Osiris. Entonces de ahí se lo copian. Y hay que recordar que mucho de la iconografía cristiana, pues, se la fueron volando de diferentes culturas, desde los faunos, pasando por Neptuno, pasando por Zeus, pasando por Osiris, en fin, ¿no? El cristianismo lo que hace es crear su iconografía con base a todos los mitos que ya se habían generado. Ahora, pasándonos del otro lado, vamos a encontrar aquí en los mitos mesoamericanos, vamos a encontrar a la diosa madre, a Coatlicue, ¿no? En esta representación, que si bien es una representación un poco complicada, aquí es difícil de verla al principio, entenderla, ¿no? Viendo las cabezas, viendo aquí una especie de parto, pero en realidad es un rostro. Nos vamos a ver que también en los mitos mesoamericanos las diosas, en este caso, van a ser básicas, van a ser las principales deidades. Más que las representaciones, en este caso masculinas, las representaciones femeninas van a ser las principales y van a ser las que van a sostener la parte mística. Entonces decíamos, ojo, no hay que perder de vista lo que decía, Coatlicue, junto con junto con otras dioses, forman el conjunto que vamos a llamarle Tonanzi. Y Tonanzi, pues sabemos dónde va a estar, donde era el culto de Tonanzi, era en el Cerro del Tepeyac, que cuando llegan, en este caso, los españoles, pues destruyen este templo a estas diosas, Tonanzi, y van a imponer a su propia representación de la divinidad, que es la Virgen de Guadalupe. Entonces, Coatlicue, al ser la diosa madre, ¿no? Ella va a tener una gran cantidad de hijos, donde tenemos a uno de sus hijos principales, que es Coyolxauhqui. Entonces, si no lo pronuncio bien, perdónenme, luego se me complican los nombres así largos. Entonces, Coyolxauhqui, esta es una representación colorida muy, muy cercana a los colores que tenía la representación. Obviamente, pues por el sedimento y todo, pues estos colores se fueron cayendo, pero eran los colores que básicamente se utilizaban en las representaciones, en este caso de mexicas, en Tenochtitlan. Y entonces ahí la vamos a encontrar. ¿Por qué encontramos esta diosa desmembrada, esta diosa de la luna que es desmembrada y que fue el primer gran monolito que se encontró en lo que hoy es el Templo Mayor, que a partir de ahí se creó esta serie de excavaciones para lo que hoy son el Templo Mayor? Bueno, esta es la versión que se encuentra, ¿no? Si se fijan, es muy diferente. La parte de Coatlicue, Coyolxauhqui, es que al tener Coatlicue tiene a Huitzilopochtli. Cuando nace Huitzilopochtli, tiene que compartir el poder con otros 400 hermanos más de ellos, es decir, otros 400 dioses que ya gobernaban. Él, cuando lo vemos ya cuando nace completamente armado, ya nace con su armadura y todo ello, y comienza a matar a todos sus hermanos. Y aquí vemos en esta parte, ¿no?, a su hermana Coyolxauhqui totalmente destazada, que es como la vemos acá, pero aquí la vemos completamente destazada, ya desmembrada. Y a partir de ahí, ella se convierte en la diosa de la luna. Y entonces, Coyolxauhqui, y Huitzilopochtli se convierte en el dios del sol, y va a tomar su control y va a ser el dios, en este caso, junto con Tlaloc, van a ser los dioses principales que vamos a ver en el Templo Mayor. Un lado para Huitzilopochtli y otro lado para Tlaloc. Y Coyolxauhqui queda como la luna, la noche, la parte nocturna. Entonces aquí también empezamos a ver, y sobre todo en estos mitos, una notoriedad, porque los mitos femeninos comienzan a desaparecer.
Y obviamente, pues al desaparecer estos mitos, los vamos a ver como una vez que ya está la parte de la conquista y la parte colonial, vamos a ver el otro gran mito que es la Virgen de Guadalupe al ser convertida a ello. Y la Virgen de Guadalupe tiene, digamos, un poco de la historia anterior, es que tanto los conquistadores españoles como los conquistadores portugueses ya habían ensayado algunas formas parecidas en sus colonias en el Sahara y en el África del Norte. Entonces, para que las personas que ellos tenían dominadas ya en esas colonias pudieran trabajar, obviamente les habían puesto algunas vírgenes, algunas representaciones para convertirlos al cristianismo, pero no les funcionaba ver a una representación de una virgen blanca o una representación de una virgen muy en el estilo europeo, sino que las fueron representando en el estilo básicamente de lo que ellos eran, del color de la piel. Entonces vamos a encontrar algunas vírgenes negras, algunas vírgenes muchísimo más oscuras, y cuando llegan a Mesoamérica el esquema se reproduce. Entonces, básicamente poner a la virgen, a la representación mística con el color de la gente, que en este caso ya mayoritaria, para que tuvieran una identificación muchísimo más clara. Entonces hay un proceso de humanización, pero también de identificación, y ahora vemos que el mito de la Virgen de Guadalupe, bueno, es uno de los mitos fundamentales para los mexicanos, ¿no? Ahora, donde también encontramos otros mitos donde la mujer es básicamente la cabeza de ello. Pues los encontramos en los mitos celtas. Los mitos celtas han ido mutando poco a poco hasta lo que hoy encontramos como lo que llamamos la cultura Wicca. La cultura Wicca que tiene miles de seguidores, que tiene muchísimas representaciones de la gente, ¿no? Básicamente los que hoy se llaman a sí mismo brujas, con algunos mitos, con algunos rituales y todo eso que hacen cada febrero, en noviembre, en fin. Pero los mitos celtas van a empezar con estas representaciones, donde podemos ver a esta especie de diosa triple, que también lo vimos como anteriormente estábamos hablando de los mitos griegos, ¿no? Esta diosa Imbol, que representa este conjunto, representa la luna menguante, ¿no? La luna llena y la luna nueva, es decir, ¿no? Los ritmos, por ejemplo, de la mujer, ¿no? La infancia, la madurez y ya la parte de la vejez, pero también el ciclo menstrual, es decir, el inicio del ciclo, el ciclo en su proceso y saliendo. Y entonces podemos ver esta representación, y sobre todo esta representación de las lunas va a ser un símbolo poderosísimo que se va a ir expandiendo poco a poco, ¿no? Va a ir generando, ¿no? Va a ir generando poco a poco toda una cultura, les digo que llega hasta nuestros días, pero y que va a tener diferentes mutaciones. La vamos a encontrar también en diferentes estilos. También tiene su parte de Lilith, ¿no? En la parte del pelo, aquí el pelo pelirrojo, los ojos azules. Entonces vamos a tener cómo estas mujeres van a irse mutando, van a ir siendo la misma representación, y siempre cada vez se van haciendo muy poderosas. Entonces los mitos celtas, por ejemplo, los podemos encontrar sobre todo muy representados en febrero, cuando comienza la parte de la vigilia. Los podemos tener cuando comienza la parte de la cosecha, que había unos mitos de sacrificio humano, donde se sacrificaban algunos recién nacidos, en los cuales sus cenizas iban y eran regadas a la tierra que se iba después a cosechar. Y sembrar. Y entonces, obviamente, esa parte de estas diosas van a ir generando también, por un lado, fascinación, ojo, pero sobre todo van a generarle mucho miedo a los hombres, le van a generar mucho miedo a esto que ya viene creciendo, que hoy conocemos como el patriarcado, que ya viene creciendo, ya viene tomando todos los aspectos de la vida religiosa, cultural, artística y todo, ya lo viene dominando. Ya incluso hay un intento por
por quitarle. Entonces hay que entender que los celtas, como la cultura vikinga, eran culturas donde no había una competencia entre hombres y mujeres, es decir, donde los hombres y las mujeres estaban en igualdad de circunstancias. Las mujeres también podían ser guerreras, o sea, no hay esa cuestión de que los hombres en todo su parte del macho, se va a la guerra y va a destruir. No, no, no. Mujeres y hombres convivían, sembraban, convivían en el campo, trabajaban y sobre todo podía haber disoluciones, por ejemplo, los matrimonios. Y hay que entender también que el matrimonio en todas estas culturas mesopotámicas, egipcias, griegas, vikingas y todo, eran vínculos exclusivamente comerciales. Es decir, no era un vínculo de corte amoroso, de corte sentimental o de realización de la vida con la pareja. No, eran vínculos económicos, eran negocios, eran transacciones, eran contratos. Entonces, en este caso, en las comunidades vikingas y las culturas celtas, el matrimonio partía de la disolución a partir de, si la mujer decía, ya no quiero estar con este hombre, no me interesa, ese matrimonio desaparecía, no pasaba más, no había más. Entonces, digamos que cuando nosotros nos ponemos a pensar culturas que nosotros ahora tenemos visualizadas como culturas muy, digamos, muy agresivas, como los vikingos, como los celtas y sus tradiciones, pues eran una especie de culturas muchísimo más avanzada, con equitatividad e igualdad, ¿no? O sea, manejaban los dos conceptos y siempre muy, muy horizontales. Y obviamente este tipo de culturas pues van a trascender sobre todo en la época medieval y en la época, el inicio de la época moderna, cuando viene la Inquisición, porque las tradiciones de estas culturas van a irnos a llevar a unas culturas, a unas religiosidades que van más allá del mito al Dios o al santo o a la iglesia o al sacerdote, sino que se van a ir más allá, al bosque, a la naturaleza, ¿no? Y de ahí va a ser tomado muchos de los íconos con los cuales después fueron perseguidas las mujeres, esta cuestión del caldero, esta cuestión del gato, esta cuestión de estar en la noche, los aquerrales, en fin, van a surgir de estas experiencias que tenían estas mujeres, pero para ellas las veían como un contacto con la naturaleza, un contacto básicamente con Gea, con la tierra, para ellas mismas, como su espacio personal, un espacio de realización. Y después la cristiandad esto lo va a convertir en espacios satánicos, espacios de culto extraño, espacios donde las mujeres hacían y conspiraban contra los pobres hombres, ¿no? En este caso ahí. Entonces, obviamente, vamos a ver cómo después, con la llegada del medioevo, con la imposición ya del cristianismo como una cultura y la religión oficial, y con cómo va a ir creciendo, entonces, en este caso, fueron obviamente invisibilizando, pero sobre todo siguiendo a las mujeres. Entonces, hay un libro muy interesante que les recomiendo, que se llama El demonio en el cuerpo, de Esther Cohen, está en Editorial Taurus, donde habla de parte de la Inquisición y de la parte del Santo Oficio aquí en América, y lo hace a partir de las mujeres. Es decir, ¿por qué la hazaña contra las mujeres? ¿Por qué, en este caso, la cristiandad se empeñó en desaparecer a la mujer? ¿Por qué no hubo el mismo número de hombres quemados y sí de mujeres? El 95% de las personas quemadas por la Inquisición eran mujeres. Y una de las razones que va a dar Esther Cohen es obviamente su aspecto como cabezas de hogar, cabezas de familia, y sobre todo por la persecución que se hacía de las familias judías. Pero ahorita vamos a llegar a esto ya casi para ir acabando. Entonces hay que ver que parte de la invisibilización de las mujeres
partió básicamente de grandes reformas que se hicieron a los textos bíblicos, a los ordenamientos que se hicieron de la cristiandad y sus ordenamientos, como esos personajes como Gregorio el Magno, que constituyó lo que eran los 7 pecados capitales, pero las grandes 7 virtudes también, y donde vemos cada vez el papel de la mujer menguado, a ser como simplemente garante de la reproducción. Es decir, la mujer en todas estas reformas que empieza a hacer la cristiandad no va a tener un pase más allá de ser mero elemento reproductivo y un elemento de negociación entre los grandes señores con sus hijas, y vamos a ver cómo los contratos matrimoniales pues obviamente se van a convertir en eso, meramente puras transacciones. Y entonces Gregorio, con sus reformas que va a hacer, con la imposición también del celibato, como una forma de que los monjes no pudieran tener hijos, no pudieran tener familias, para que las herencias se quedaran en manos de la iglesia, va a ir generando una idea de que la mujer básicamente es un representante del diablo, y que va a seducir al hombre con la sexualidad, y que el sexo es sucio, y que la sexualidad solamente debe de generarse para cuestiones de reproducción, en fin. Entonces, todas estos dogmas y leyes que hacen estos personajes, ¿no? Como estos los Gregorios, ¿no? Entre el año 800 y el año de 1300, entonces, y con todas estas reformas, todos estos concilios, ¿no? De Letrán, en fin, que se van a hacer estas reuniones de estos líderes cristianos, siempre la mujer va a quedar abajo, siempre, su representación es mínima. Pero donde la mujer va a tener, en este caso, mientras están sucediendo estas reformas, donde la mujer va a tener un gran relanzamiento, otro momento, entonces va a ser en la época de las cruzadas. Entonces, todos sabemos que las cruzadas, los hombres se van los reyes, se van los hombres, los agresivos, los fuertes, todos llenos de testosterona, se van a luchar por Dios a los lugares santos. Pero ¿quién se queda? ¿Quién se queda en las tierras? Se quedan las mujeres. Entonces, las mujeres, a falta de hombres, las mujeres se quedan en este caso, administrar los castillos, se quedan a cuidar, en este caso, el campo, conviven con los pocos hombres que se quedan, conviven con ellos, se van a sembrar, se van a crecer. Entonces, y ellas comienzan a administrar y llevar la solvencia, y toman puestos de poder. Entonces, empiezan a dominar los castillos, y lo vemos, eso lo podemos ver en muchas representaciones idealizadas también de la Edad Media y de esta época, en algunas ficciones como en Game of Thrones y todo, donde las mujeres obviamente se hacen del poder de los castillos y lo dominan y lo manejan de una manera poderosa. Lo mismo sucede en la historia real, ¿no? En la historia real, las mujeres toman los castillos en espera de que regresen esos hombres. Y entonces, ya para ir cerrando y para irnos despidiendo y para continuar con la siguiente semana, una de estas mujeres que tomó el control de su propia vida, que hizo un gran movimiento y que logró llevar en este caso la parte del conocimiento a otras mujeres, fue Leonor de Aquitania. Entonces, Leonor de Aquitania, que fue esposa de un rey, fue reina de Francia, fue reina de Inglaterra en diferentes momentos, ella lo que no le importaba el poder, ella le interesaba el conocimiento, y tanto así que hasta fue, en este caso, fue a una cruzada, y cuando fue a una cruzada, ella conoció a esta cultura de los sufis. Los sufis van a ser sumamente importante, y lo vamos a ver en la próxima sesión, van a generar esta relación que casi tenemos de lo que es el amor como lo conocemos ahora, que después va a ser el amor cortés y va a ser un elemento de ello, pero de esta cuestión del amor hacia la pareja, el amor a la naturaleza, el conjunto, ver el matrimonio más allá como un contrato y tener una vida más unida hacia todo lo que te rodea, hacia la parte del cosmos, la naturaleza, el ser humano, los animales. Entonces, con ese conocimiento, Leonor de Aquitania regresa a Europa, y al regresar a Europa va a crear lo que se va a llamar las cortes del amor, donde los hombres y las mujeres pueden exponer sus problemas amorosos y ser resueltos de una manera
racional y de una manera justa por Leonor de Aquitania. Y entonces va a llegar la modernidad y aquí nos vamos a quedar con la modernidad, es decir, con el descubrimiento de otro continente, con los descubrimientos geográficos, científicos de la época, va a venir la persecución incansable, en este caso de las mujeres, y va a comenzar el fin del matriarcado que había durado miles de años, y aquí es donde va a comenzar el fin, en este caso, de este momento, y las mujeres se van a convertir en brujas, en perseguidas, y van a ser llevadas a la hoguera. Muy bien. Entonces, bueno, pues con esto terminamos nuestra primera sesión. La próxima semana vamos a ver estos juicios sumarios que se hacían contra las mujeres, donde comenzaron a ser brujas, y vamos a llegar a el 9 de marzo, el día que las mujeres dejaron la ciudad, se salieron y dejaron que la sociedad viera qué pasaba sin el papel de las mujeres. Bueno, pues les agradezco mucho la atención y nos vemos de hoy en 8. Pueden dejar sus comentarios ahí abajo y los vamos contestando para la próxima sesión. Muchísimas gracias a los químicos y buen día.